Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que aquí en nuestra parroquia tenemos para que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de coronavirus. Un tiempo que aquí en la parroquia lo hemos visto como un tiempo de desierto, prueba. Un momento muy semejante al que vivió el pueblo de Israel en el desierto, por todo lo que significó ese caminar en medio de una situación bastante difícil, pero siempre, eso sí, acompañados por Dios y orientados en ese caso por Moisés y luego por Josué. En este momento hemos iniciado ofreciendo algunos elementos de formación bíblica, porque la idea es que vayamos volviendo este espacio como un tiempo de formación en la palabra de Dios. El día de ayer habíamos nosotros planteado el tema de nosotros contamos con un Dios que habla. Nuestro Dios no es un Dios mudo, no se parece a los dioses de otros pueblos, de los griegos, de los romanos, que eran dioses mudos, o a otros dioses que eran ídolos. Prácticamente por ser hechura de manos humanas, esos dioses eran hechos a semejanza de los humanos. Nuestro Dios, a diferencia de los ídolos o de los dioses de otros pueblos, nos hace saber que somos nosotros los que hemos sido hechos a imagen suya, a imagen de nuestro Dios, como lo dice el libro del Génesis en el capítulo 1. Vamos entonces hoy a profundizar un poco más en los lugares donde Dios habla y cómo es que habla Dios. Bien, quisiera comenzar con este texto de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, en donde se subraya que nuestro Dios siempre ha hablado, que lo que caracteriza a nuestro Dios en el que creemos es un Dios que siempre propone palabra, su palabra, para orientar nuestra vida. Dice el texto lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha dado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por su palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, algunos elementos que tiene este texto y que es necesario subrayar. Dios siempre ha hablado, primera cosa. En todo tiempo, nos dice que hace mucho tiempo, es decir, es un Dios que permanentemente busca comunicarse, darse a conocer a nosotros. Segundo elemento, en muchas ocasiones, hay ocasiones especialmente como muy llenas de presencia y de palabra de Dios. Siempre habla, pero hay situaciones, hay momentos en los que su voz se hace sentir mucho más fuerte. Por ejemplo, en los días que vivimos. Y tercer elemento, de muchas maneras, son muchos los recursos que Dios usa para comunicarse con nosotros. Y especialmente nos dice el texto de la carta a los Hebreos que lo hizo por medio de los profetas. La palabra profeta, traducida de la mejor manera, sería como el altoparlante de Dios. ¿Quién es el profeta? El que habla ciertamente en nombre de Dios, pero es como el altoparlante. Dios está ahí en el micrófono y por donde suena la voz de Dios es por el parlante o por la cabina. El profeta entonces es como
el parlante, como la cabina, como el megáfono por el que suena Dios. ¿Bien? Y la manera más excelsa, la más excelente, la más perfecta, a través de la cual Dios hizo oír su voz, fue precisamente por medio de su Hijo, de Jesús. No hay manera más excelsa, más perfecta, que precisamente su Hijo. En él Dios el Padre pronunció toda su palabra perfecta. Bien, veamos entonces algunos de esos lugares en donde Dios habla, además de los que hemos dicho. Bueno, en primer lugar, para recordarlo, la Biblia. Aquí nosotros encontramos la palabra de Dios. Por eso siempre, después de que leemos un texto de la Biblia, especialmente en la liturgia, nosotros decimos palabra de Dios y ustedes responden, te alabamos, Señor. Y si es un texto del Evangelio, palabra del Señor. Y ustedes responden, gloria a ti, Señor Jesús. Es palabra de Jesús. Pues bien, aquí encontramos en la Biblia entonces toda una serie de textos, toda una serie de narraciones, de himnos, de expresiones de sabiduría, de acontecimientos en diferentes momentos en donde Dios se ha dejado escuchar. ¿Cómo hizo Dios para que esto fuese puesto por escrito? Pues muy sencillo. Lo que hace Dios es siempre inspirar a alguien. Como que Dios abre mucho más la mente, el corazón y la voluntad de una persona que Dios elige para que sea capaz de leer lo que pasa, lo que está viendo, los hechos de la historia, la vida, como presencia, que lo lea como presencia o ausencia de Dios o como reclamos de Dios, y que después eso lo ponga por escrito. Es un movimiento de Dios que lo hace a través de su Espíritu. Ilumina a una persona para que entienda las cosas como las entiende Dios, para que vea las cosas como las ve Dios. Y después a esta persona, si le regala a Dios también esa voluntad y lo mueve también a escribir, pues se convierte esa persona en un escritor, una persona que pone por escrito lo que él ha entendido de Dios en el lenguaje humano, pero siempre inspiración como movimiento de Dios en esa persona. ¿Qué mueve Dios? Su inteligencia, su corazón, para que entienda las cosas y las vea como las ve Dios, y después lo mueve, lo impulsa, lo empuja prácticamente a escribir. Así es lo que la Biblia, hombres inspirados por Dios y también con voluntad de escribir, movidos por el Espíritu Santo, pusieron por escrito esto que nosotros leemos. Esta es palabra de Dios. Bien, un segundo lugar en donde Dios habla, ya lo hemos dicho, en la naturaleza. Estos hechos que estamos viviendo, estas manifestaciones también de la naturaleza misma, lo que hemos visto de lo que significa que la naturaleza también como que reaccione a las presiones que nosotros hemos hecho de la naturaleza, esa voz de la naturaleza es también voz de Dios. Cuando la naturaleza reclama cuidado del aire, del agua, la tierra misma, de la floresta, del bosque, de la biodiversidad, sea en animales y sea también, por ejemplo, en fauna, todo fue creado por Dios como una casa para que la habitáramos nosotros. Entonces, cuidar la casa, proteger la casa y los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas, precisamente es tarea que nos propone Dios. Y cuando la naturaleza reacciona, cambio climático, cuando la naturaleza reacciona, noches muy frías,
días muy cálidos, inundaciones, tsunamis, en fin, cuando la naturaleza reacciona, ahí también Dios está dejando oír su voz, porque reclama siempre el cuidado de la creación, pues para todos nosotros sus hijos. Tercer lugar, después de la naturaleza, un tercer lugar donde, y ya lo habíamos visto el día de ayer, donde Dios habla en la historia, cuando hay reclamos sociales, cuando hay un sentir común, cuando hay también expresiones de acontecimientos que marcan la vida de un pueblo, allí estás también haciéndose sentir Dios. Ejemplos: el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, ¿qué vio en la liberación de Egipto? Que Dios lo había liberado, que Dios lo había sacado de la esclavitud, que a Dios no le gusta, no le aprecia, no es del agrado de Dios el que un hombre someta a otro hombre, o que un tirano someta a un pueblo. No es voluntad de Dios, no es deseo de Dios la anulación de la libertad humana. Entonces, por eso suscita una persona, Moisés, con un corazón y una voluntad de liberador, y va allí y en nombre de Dios habla ante Faraón para pedirle: deja salir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El paso por el desierto y la guía de Dios y la guía por el desierto, dice el texto de la Biblia que en el día los guiaba por la nube y en la noche los guiaba por la columna de fuego, y que las palabras de Dios las hacía resonar Dios en el corazón de Moisés. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Y entonces esa prescripción, ese código como de ética universal, porque los 10 mandamientos son normas no ni tan especiales, son normas de convivencia humana para que vivamos de manera digna y de manera también sabia, mínimas, pero también allí en el Sinaí, en el desierto, Dios está dejando también oír su voz. Habla en la historia, en la marcha por el desierto. Y en la conquista, cuando Dios le regala esa tierra, les dice: se la regaló, pero tienen que conquistarla. Y guiados ya por Josué, en la parte final, logran conquistar la tierra. En la historia, en los hechos, en los silencios, diríamos así, en la maldad incluso que aparece, Dios está hablando, como un reclamo. Cuando, por ejemplo, se extendió toda la persecución contra los judíos, ¿cómo, digamos, aparece la voz de Dios? Como un reclamo por la vida, como un reclamo por la libertad también, como un reclamo por la dignidad humana. En fin, Dios siempre deja oír su voz, simplemente hay que afinar nuestros oídos para leer también y escuchar lo que Dios va diciendo a través de la historia. Cuarto lugar, en donde Dios habla, en la comunidad. En la comunidad hay una población de diferentes edades. Hay niños, hay bebés, hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores. Todos son hijos de Dios, todos son movidos por el Espíritu Santo, y por eso, como el Espíritu va actuando en cada persona, todas esas voces hay que escuchar. Todas esas voces hay que escuchar. Llama la atención, por ejemplo, el cómo se decidía en Italia quién vivía o a quién se le daba el respirador y a quién se le quitaba. Y era muy triste ver: no, esa persona ya tiene 85 años, déjela morir. No gastemos esfuerzo allá y no gastemos tampoco. El que tiene 40 años, ese, déjenlo vivir, póngase el respirador a ese y quíteselo a aquel que tiene 90 años. Entonces, como que casi en una sociedad que descarta especialmente al adulto mayor, no es voluntad de Dios el que tampoco decidamos quién debe vivir y quién debe morir. Esa no es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre está ¿qué? El cuidado del más frágil, del más débil, no del más fuerte. Eso no piensa Dios. Entonces, todas esas voces, cuando hay violencia contra los niños, por ejemplo, que reclaman también cuidado y protección, allí se está manifestando Dios, o violencia contra la mujer también, y también podría haber contra el hombre, en esas expresiones de violencia intrafamiliar. Entonces
Dios también se está haciendo sentir cuando dice, oiga, hay 1674 llamadas denunciando en la línea 555 la violencia intrafamiliar. Allí está dejándose escuchar Dios de que hay que hacer algo, de que no se puede tampoco permanecer indiferente ante el sufrimiento de aquel que en esta situación, por ejemplo, de confinamiento, está pidiendo también cuidado y protección de sus derechos, especialmente a la vida. El Espíritu Santo está actuando en cada uno de las personas, en el niño, en el joven, en el adulto mayor, y en todos como comunidad está actuando para también dejar oír su voz. Y recordemos de todas maneras una cosa, que Jesús dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, donde hay comunidad, especialmente en el nombre de Jesús, allí es donde más se está sintiendo, donde más se deja sentir la voz de Dios. Y un quinto lugar en donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios es en la conciencia. Esta parte poco a veces le ponemos atención. Para nosotros la conciencia, ¿qué es? La voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios. Cada vez que por una acción que yo hago, por un acto mío, que yo ejecuto, no hay actos totalmente indiferentes. No hay actos totalmente indiferentes. Hay actos para bien o para mal. Pues bien, cuando yo hago algo malo, causo mal o causo sufrimiento, inmediatamente se debe escuchar la voz de Dios para reprobar o censurar y decirme, eso no estuvo bien. La conciencia es esa voz interior que usted y yo sentimos, que reprueba el mal, que condena, que censura el mal que hacemos. Esa es una ayuda que nos pone Dios para que nosotros también orientemos nuestra vida hacia el bien. Y cada vez que usted y yo hacemos una obra buena, una obra, por ejemplo, de caridad, ¿qué está diciendo la conciencia? La conciencia, que la voz de Dios me dice, muy bien, hazlo de nuevo, eso está bien. Como que casi, diríamos, se expresa aprobando, se expresa diciendo, eso ha estado bien, eso te va a ayudar a mejorar, en fin, repítelo, repite esas obras buenas. Entonces la conciencia se deja ver así, o reprobando, censurando, o aprobando y también casi como que aplaudiendo el bien que uno hace. Entonces hay que ponerle mucha atención a la conciencia, hay que escucharla, porque es una ayuda que nos da Dios para que mientras estamos en este estado como de peregrinación, nosotros sepamos orientarnos para actuar u obrar según Dios. Según Dios. Algunos dicen, por ejemplo, que cuando nosotros terminemos nuestra peregrinación en la tierra y nos encontremos delante de Dios, ¿quién nos va a condenar? No Dios, porque Dios solamente quiere salvar. La conciencia misma hablará y se destapará. Y como es tu conciencia o es mi conciencia, ¿podré callarla? Miren, aquí en la tierra uno puede callar la conciencia. Que la conciencia me dijo, eso no estuvo bien, cállese. Eso estuvo mal, no le escucha, la calla, la silencia. Pero ojo, ¿está usted silenciando la advertencia o la censura que está haciendo Dios sobre mis actos? Y que por callarlas puedo entrar también en un proceso de autodestrucción o de exclusión de Dios. Bien, lo ideal es que la conciencia esté diciéndonos frente a cada hora que diste un buen consejo, que ayudaste a alguien en necesidad, que ayudaste también a corregir con caridad a alguien, mire, eso no estuvo bien, y la conciencia está aprobando, qué bueno, porque así estamos también caminando en el sentido de Dios. Entonces, recogiendo, ¿dónde habla Dios? Que Dios, nuestro Dios que siempre habla. Primero, en la Biblia. Segundo, dijimos, en la naturaleza. Tercero,
en la historia, cuarto, en la comunidad y quinto, en la conciencia. ¿Qué podemos decir entonces? Dios siempre habla, y de muchos modos y de muchas maneras y en diferentes ocasiones. Bueno, que Dios los bendiga. Mañana vamos a hablar cómo acercarse a la Biblia. Cómo acercarse a la Biblia, cómo ver la Biblia, cómo leer los textos de la Biblia para que la Biblia también nos sirvan y nos ayuden también en la orientación sobre la vida. A partir de la próxima semana me han sugerido que hablamos de estos espacios de Maná para el Desierto, como que hagamos también espacios dinámicos y abiertos en donde ustedes puedan también preguntar y yo responder. Entonces, oportunamente vamos a decir qué días vamos a dedicar a partir de la próxima semana para que ustedes planteen preguntas, y podríamos llamar ese espacio conectados con el párroco a las 3 de la tarde. Parroquia interconectada. O ahí aparece como parroquia interconectada y está desconectados con el párroco. Bueno, que Dios los bendiga. Muy buena tarde.